Bienvenidos a un tema más de Catequesis Familiar, modalidad virtual, Parroquia Ángel de la Guarda, Capilla Nuestra Señora de Agua Santa. Segundo nivel de comunión, encuentro 4, el Nuevo Testamento. Antes de todo vamos a revisar unas pequeñas instrucciones. Primero, abra su libro de catequesis y busque la página azul al final del tema que corresponde a la semana. Luego abra su Biblia y busque las citas bíblicas que le sugiere el tema. Lea cada una de ellas saboreando lo que nos revela la palabra de Dios. Después abra su cuaderno espiritual y escriba la frase que le llamó la atención o el pensamiento que tuvo mientras leía las citas bíblicas. Al terminar la lectura bíblica, responda en su cuaderno espiritual las preguntas de la sección Dialogando en Familia y la Biblia nos enseña. Ahora es tiempo de ver y escuchar el video preparado para el tema de esta semana. Antes vamos a empezar con una oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y enséñanos a orar como se debe. Tú que conoces nuestras necesidades, danos fortaleza y luz. Tú que eres amor, enséñanos a perdonar y a querer a todas las personas. Tú que eres vida, alienta nuestra alegría y nuestra esperanza. Tú que eres la paz, haz que todos nos reconciliemos y construyamos juntos un mundo mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la vida del beato Charles de Foucault. Antes vamos a revisar unas frases que dijo él. Señor, si existes, que yo te conozca. Yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan, si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? Charles de Foucault nació en Francia en el año de 1858 y aunque de pequeño fue muy devoto, con el tiempo se dejó llevar por la pereza y por los vicios durante muchos años, hasta que después de buscar en muchas partes, comprendió que solo Jesús lo podía hacer feliz. Se confesó, lo dejó todo por Jesús y se fue a vivir al desierto entre los que no conocían a Cristo. Vivió muchas virtudes, pero llama la atención cómo amaba el Evangelio. Oraba siempre con él y hasta lo copiaba a mano para conocerlo mejor. Quienes lo conocieron cuentan que, sin darse cuenta, respondía muchas veces a lo que le preguntaban con palabras de Jesús en el Evangelio. Vamos a quedarnos con dos preguntas de meditación. ¿Qué lugar tenía el Nuevo Testamento en la vida de Charles? Y ¿te das tiempo para conocer la vida de Jesús tal como lo cuenta el Evangelio? Vamos a revisar la cita bíblica de Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos, oculares y servidores de la palabra, he decidido también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Vamos a revisar otra cita bíblica de Romanos 15, versículo 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. En el Nuevo Testamento suceden los hechos relativos de la vida, ministerio y crucifixión.
de Jesús de Nazaret, así como diversos hechos sucedidos en las primeras décadas del cristianismo, compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo. Está formado por un conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia. Aparta otros textos considerados apócrifos, que en griego significa lejos. Al contrario, con el Tanai en hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los cristianos. El uso del término testamento proviene del vocablo hebreo beri, que significa alianza, pacto, convenio o disposiciones entre los contratantes, a través del griego diateki y del latín testamentum. Algunos autores presentan los nombres Antiguo y Nuevo Testamento, con que se designa las dos grandes secciones en que se divide la Biblia cristiana, como resultado de un error de interpretación de la palabra diateki, que significa deseo o voluntad, y también acuerdo o convenio. Con este criterio, diateki en griego haría referencia al antiguo y al nuevo convenio de Dios con los hombres más que a las escrituras mismas. Aún conviviendo que tales conceptos no hacen referencia a las colecciones de escritos sagrados, sino a las relaciones entre la divinidad y los seres humanos en la historia religiosa, la mayoría de los eruditos simplemente se remiten al uso popular y coloquial de estos conceptos para referirse a los textos sagrados del canon hebreo y griego cristiano. Las versiones más antiguas de textos del llamado Nuevo Testamento que se conservan están escritas en griego, denominado koike, la lengua franca en el Mediterráneo oriental en época romana. La mayoría de los especialistas creen que este fue el idioma que originalmente se redactaron, aunque algunos libros pueden haberse escrito primero en idioma hebreo o arameo. La segunda semita hablaba por Jesús y su entorno. Aún no existen textos manuscritos fechados como desde el siglo V, cercanos a los más antiguos manuscritos griegos completos, en arameo como la Peshitta siríaca, la Arklese y la Cuartioniana, pero la mayoría de los estudiosos lo consideran traducciones del griego. Vamos a revisar aquí una imagen de los libros del Nuevo Testamento, donde constan los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, en la sección Reflexionemos nos hace meditar sobre todo y cada uno de las partes del Nuevo Testamento. Dice: ha llegado el momento de conocer los 27 libros del Nuevo Testamento. Para hacerlo de la mejor manera, vamos a explicar cómo están divididos. Primero están los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos nos cuentan la historia de Jesús, todo lo que hizo y dijo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que se cuenta la historia de la predicación de los apóstoles y cómo el evangelio se fue difundiendo rápidamente por todo el mundo. Las cartas son 21 cartas que algunos de los apóstoles y otros colaboradores suyos enviaron a las comunidades cristianas. Nos ayudan a conocer mucho sobre Jesús y la vida de la iglesia. Y el Apocalipsis, que es un libro que nos explica cómo comprender la historia a la luz de Cristo resucitado, mientras esperamos su venida definitiva. El Nuevo Testamento es muy importante porque a través de él nos ponemos en contacto vivo con Jesús. Procura leer todos los días al menos una parte del Nuevo Testamento, especialmente los santos evangelios. ¿Sí? El Nuevo Testamento está formado por 27 libros, como habíamos dicho. Está escrito después de morir y resucitar Jesús, que nos enseña el mensaje de salvación, que nos narra las obras, enseñanzas, pasión, muerte y resurrección de Jesús, el nacimiento de la iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Comienza con qué? Con el nacimiento del Señor Jesús. Los evangelios de Mateo está escrito en arameo. El apóstol Mateo, llamado antes Leví, hijo del Alfeo, publicano, recaudador de impuestos. El otro evangelio de Marcos está escrito también en griego. El apóstol Marcos fue discípulo de San Pedro. El siguiente es Lucas, que fue escrito en griego. Apóstol Lucas, el médico, llamado también el evangelista de la misericordia, escribió sobre la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, considerado el más completo de todos. Y Juan,
que también escribió en griego. El apóstol Juan fue un discípulo de Juan Bautista, el discípulo amado, llamado así por Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, su autor es el apóstol Lucas. Relata la historia de la iglesia cristiana, las cartas paulinas, que está escrito por San Pablo, que fueron las cartas a los romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón y Hebreos. Las cartas católicas, que fueron Santiago, primera de Pedro y segunda de Pedro, Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Y las cartas, estas son las cartas que fueron escritas en su mayoría por San Pablo. El libro de Apocalipsis, que nos explica cómo comprender la historia a la ley de Cristo, resucitado mientras esperamos la definitiva venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con unas preguntas de meditación. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? ¿Qué son los evangelios? ¿Sí? Vamos a explicar cómo se escribieron los evangelios. Se dice que en los años 30 y 50 después de Cristo, mediante tradición oral, los testigos oculares de lo que sucedió con Jesús comparten sus historias con los demás seguidores, posiblemente en la nueva iglesia. Entre los años 50 y 60 de la tradición oral escrita también, los testigos presenciales van muriendo y se hace necesario poner por escrito ya algunos de los relatos para no perder la memoria. En los años 60 después de Cristo, los relatos de la pasión. Se cree que lo que primero se puso por escrito fue un texto con el conjunto de los relatos de la pasión. Este texto no se ha hallado. En el año 70 comienzan a escribirse los evangelios por el libro de Marcos, que sería el primer evangelio en ser escrito utilizando posiblemente el texto de relatos de la pasión como base alrededor del año 70. Y entre el año 70 mismo, a finales, y el año 80, hay una parte que se llama la Fuente Q, que probablemente es un paralelo al Evangelio de Marcos, o posteriormente se escribió una colección con la mayoría de dichos y parábolas de Jesús. En el año 80 al 90, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas escriben sus evangelios, ambos conociendo el Evangelio de Marcos y las fuentes Q, además de material propio de cada uno. En el año 90 al año 100 después de Cristo, escribe Juan, que es el último evangelio en ser escrito. Probablemente conoce algunos de los anteriores, pero presenta una teología mucho más desarrollada. Vamos a hacer un recordatorio sobre la Biblia. Está compuesta por dos partes, que son el Antiguo Testamento, que son escritos antes de nacer Jesús, que nos narra la historia del pueblo de Israel y que está formado por 46 libros. Y decíamos que el Nuevo Testamento está formado en cambio por 27 libros que fueron escritos después de morir y resucitar Jesús. Vamos a recordar cómo buscábamos las citas bíblicas. Se dice que el primero, el nombre, esté el nombre completo o esté en abreviatura, es el nombre del libro que vamos a buscar. Luego el número más grande es el capítulo, indicando con números más grandes, ¿sí? Luego vienen dos puntos y vienen los versículos. Los números más pequeños son los versículos. Vamos a hacer un compromiso para esta semana. Vamos a leer una cita bíblica diaria del Nuevo Testamento, ¿sí? En este caso hemos puesto las citas bíblicas de Mateo 5:17, Juan 20:31, Primera de Pedro 2:24, Hebreos 4:15, Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y Filipenses 4 versículo 19. Cada domingo tenemos que reflexionar la homilía
de la misa. Y como retroalimentación vamos a poner el dialogando en familia, que lo hacemos en la casa, pues. Y está en la página 28, el numeral 1. Igual que la Biblia nos enseña, y reflexionemos y responde del tema 4. Vamos a hacer la oración final. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y en mi última agonía, sé mi amparo y protección. Vos que nos proteges como buena Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Hemos dado por terminado el siguiente tema en la siguiente semana el video será sobre los sacramentos. Gracias, hermanos. Pasen una feliz semana.